¿Qué sucede, hermanos? Hay muchos hermanos que tienen muchas preguntas. Estaba en Venezuela y un hermano me preguntó, hermano Nelson, ¿qué tipo de sangre era la sangre del Señor Jesús? Y yo le dije, hermano, yo no sé. Cuando la Biblia habla de sangre, está hablando de la vida. Está hablando de la vida del Señor Jesús. De la misma manera, hermano Nelson, ¿en qué clase de nubes viene el Señor? Vamos a ver en qué nubes viene el Señor, porque la Biblia lo dice. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versos 4 al 7. Apocalipsis capítulo 1, versos 4 al 7. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. ¿Qué sucede, hermanos? Como hemos ya dicho, en la Biblia hay muchos tipos, sombras, metáforas, malos ejemplos, buenos ejemplos. Y en todo esto Dios usa para hablarnos, usa símbolos para mostrarnos verdades espirituales. Entonces, muchas veces cuando los hermanos leen las escrituras, si no hay revelación del Espíritu, pues los hermanos tienden a interpretar la letra de lo que están leyendo. Y Dios simplemente nos está hablando un mensaje a través de la palabra escrita. ¿Qué sucede? Que Dios muestra el principio o el fin, más bien desde el principio. Vamos a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, para que veamos que Dios revela el fin desde el principio. Isaías 40 y... les diré en un segundo. Sí. En Isaías 46, verso 9. Isaías 46, verso 9. Dice así la palabra del Señor: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Servimos a un Dios que declara el fin desde el principio.
y se asegura que su palabra tenga cumplimiento. Entonces, al tener esto en cuenta, la Biblia una vez más usa muchos símbolos y tipos para hablarnos verdades espirituales. Cuando los reyes antes entraban, que habían conquistado, hacían una entrada triunfal en las ciudades. Cuando el presidente de Perú o cualquier presidente va a ser inaugurado, hay una fiesta de gala, todo muy bien preparado, muy ordenado, y hay la entrada presidencial, con mucha gala, con mucho fanfarroneo, qué sé yo cómo se diga, con mucha pompa, ¿verdad que sí? Cuando la Biblia habla del Señor venir en las nubes, está hablando que va a venir en nosotros. Nosotros somos las nubes. Vamos a verlo en el transcurso del estudio. Está bien, sí. En el lenguaje castellano tenemos creo que 27 o 28 letras, ¿correcto? Y 9 dígitos. Pero ¿qué sucede? Que usted puede usar estas letras y estos dígitos en diferentes niveles. A los párvulos en el primer grado se le enseña A, E, I, O, U, más sabe el burro que tú, etcétera, etcétera. Pero usted usa las mismas letras y los mismos números en la universidad, ¿correcto? En los cálculos y todo esto, pero tienen diferentes valores, ¿correcto? Muy bien. Entonces, así es en las Escrituras. En las Escrituras encontramos que hay pan para los bebés, hay leche para los bebés, hay pan para los niños, hay alimento sólido para los que han alcanzado madurez, pero está también el maná escondido para el hijo varón. Entonces, cuando uno de estos niños en el Señor lee las Escrituras, conforme al nivel en que se encuentre, la va a interpretar de esta manera. Por eso es que por lo menos queremos seguir el consejo que la Biblia nos da, y es este. En el Salmo 36, no lo voy a buscar por causa del tiempo, la Biblia dice, porque contigo está el manantial de la vida. Entonces dice, en tu luz veremos la luz. Lo que esto claramente me dice a mí es que yo soy ciego. Y si la luz de Dios no resplandece en mí, yo no puedo ver. Tan simple como eso. Y como os decíamos, en el libro de Job, también en el capítulo 32, Eliú dice, hay espíritu en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Hay, por desgracia, por desventura, algunos pastores que creen que lo saben todo y porque son pastores se inventan cosas para decirle a los hermanos para que sepan que lo sabe todo. No, querido hermano, cuando yo no sé, yo no sé. Tan simple como eso. El Señor no me ha dado luz. Entonces vamos a entender, vamos a ir a Romanos capítulo 8, comenzando en el verso 12. Porque la esperanza de la creación está sobre los hombros del Hijo varón. Queridos hermanos, yo no estoy diciendo blasfemia, no, hermanos. La esperanza de la creación se encuentra sobre un hijo varón que Dios va a traer en estos últimos días, y este hijo varón o esta compañía de hijos van a libertar toda la creación de Dios. Note que la palabra dice la creación gime con dolores de parto, esperando no la manifestación del Hijo de Dios, sino de los hijos de Dios. Entonces, en estos últimos días, estos hijos van a ser manifestados. Les dije que hay dos palabras en el griego que se traduce como hijos.
La una es tecnón, que significa un bebé, un niño pequeño, y la otra es huios. Y huios, la connotación que conlleva es un hijo que ha sido entrenado por el padre para que tome el negocio o las riendas del negocio de su padre. Muy bien, entonces, en Romanos capítulo 8 y verso 12 nos dice de esta manera. Romanos capítulo 8, verso 12. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué significa esto que moriréis? Pero si somos cristianos y hemos nacido de nuevo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los huíos, los hijos maduros de Dios. Ahora, una vez más, me gusta pausar y ver lo que estamos. Venga y siéntese, hermano, no se preocupe. Sí. Y me gusta leer y entender lo que estoy leyendo. Cuando dice que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, ¿qué tal los que no son hijos de Dios? ¿Por qué son guiados? Los huíos, los hijos maduros, son guiados por Dios. Pero los bebés son guiados ¿por qué? Por la letra de la palabra, por el sistema religioso en que hayan nacido. ¿Sí me doy a entender? Por eso es que en las Escrituras, note que en las Escrituras habla de la Gran Babilonia y de la ramera. ¿Quién cree usted que es la Gran Babilonia y la ramera? La Gran Babilonia y la ramera es un gigantesco sistema religioso que se ha tragado a todo el pueblo de Dios. Por eso dice la Biblia, salid de medio de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas. Note que también dice la Biblia que el Señor Jesús sufrió fuera del campamento, ¿correcto? Fuera del campamento de religión. Entonces, cuando la Biblia dice que los hijos son guiados por el Espíritu, significa que están siendo entrenados, están siendo preparados, están siendo adiestrados para reinar y gobernar con Cristo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los huíos, los hijos de Dios. ¿Qué harán los hijos de Dios? Note lo que dice la Escritura. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No del Hijo de Dios, sino de los hijos de Dios. Así es que tenemos entonces, queridos hermanos, que en medio del pueblo de Dios tenemos niños, tenemos hijos pequeños, pero tenemos también hijos maduros. Esta madurez viene por caminar con el Señor. Esta madurez viene según nosotros nos rendimos al Señor y el plan y propósito de Dios para nuestras vidas. En Filipenses capítulo 3, verso 1.
Filipenses capítulo 3, verso 1. Filipenses capítulo 3, verso 1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. No conocer acerca de Cristo, sino conocer a Cristo. El conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Note el contraste. 99% de los cristianos se quieren ir al cielo. Y Pablo quiere ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vamos a entender que cuando usted tiene una familia grande, usted delega autoridad a los hijos mayores, ¿correcto? Me gusta hacer esta ilustración. Un padre, un matrimonio, tenían 7 hijos y tenían una hacienda de 3 millones de hectáreas de terreno, bastante grande. En este terreno había un río que cruzaba todo el trayecto del terreno. En este río, los bebés jugaban en el río. En este río, los hijos que eran mayores hacían represas para para crear electricidad por el agua y todo esto. Pero un día el padre vino y le dijo al hijo mayor, le dijo, hijo mío, ¿cuántos litros de agua pasan por mi terreno todos los días? Usted dice, pero ¿y cómo puede uno saber? Sí, hermano, se puede saber. Porque este es el hijo mayor y a este hijo lo había mandado a la universidad para hacer no más que ingeniero, perdón. No. Un físico es la palabra. Entonces el hijo le dice, bueno padre, yo tengo que saber la inclinación del terreno, tengo que saber la anchura del río en todo su trayecto, tengo que saber esto y tengo que saber esto. Una vez que yo haga los cálculos, entonces yo te puedo decir más o menos cuántos litros de agua pasan por el río. Se puede realmente. Físicamente, los físicos o los científicos lo pueden hacer. ¿Qué es lo que quiero decir con esto?
A los bebés no tienen mucha responsabilidad, el padre no le da mucha responsabilidad, pero a aquel en quien el padre ha gastado su tiempo, digamos, lo ha mandado a la universidad y ha gastado dinero para prepararlo, tiene que demandar más de él. Por eso es que vamos a entender, queridos hermanos, la razón por la cual Dios está alimentándoles a ustedes con el maná escondido es porque Dios tiene una responsabilidad en la que nosotros tenemos que desempeñar. Amén. Muy bien. Entonces, Pablo dice que su anhelo no era ir al cielo. Aunque él dijo, si tengo que ir, pues me quisiera quedar por causa de la obra. Pero si tengo que ir, me es mucho mejor porque estoy con el Señor y he terminado mi carrera. Entonces, la Biblia habla de eso, que estamos vivos y quedamos en estos últimos días, en quien se va a cumplir el propósito de Dios cuando Dios termine todo. Nosotros estamos sentados en las bancas principales para cuando todo esto acontezca. No somos mejores que nadie, pero si Dios se ha tomado el tiempo de enseñarnos, de sentarse con nosotros. Note cómo la hermana tuvo la visión. Este joven, ¿qué cree usted que representa? Vestido de blanco, y la novia vestida de blanco. Está diciendo que hay una unión, ¿correcto? Hay una comunión de Dios con nosotros, enseñándonos los misterios del reino de los cielos. ¿Sabe el problema cuál es? Que nuestra mente carnal y el enemigo siempre nos están acusando. No le haga caso, hermano, no le haga caso a esto. Dios comenzó una gloriosa obra en su vida y la va a terminar en estos días. Muy bien. En Génesis, capítulo 9. Génesis, capítulo 9. No olvide que hemos leído que Dios declara el fin desde el principio, ¿correcto? Muy bien. En Génesis capítulo 9, comenzando en el verso 8. Génesis 9, verso 8. Génesis capítulo 9, verso 8. Dice de esta manera: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Note ahora el pacto, note lo que Dios dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir la tierra. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces, nuestros queridos hermanos han leído que el arco iris es lo que Dios estaba hablando. No, el arco iris es solamente un tipo y una sombra del verdadero pacto de Dios. Note que Dios dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir que
nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará que el arco en las nubes. Ahora, si nosotros somos las nubes, ¿quién es el arco? ¿Se dio cuenta ahora? Vamos a ver esto en el libro de Zacarías, capítulo 9. Zacarías, capítulo 9 y verso 9. Zacarías, capítulo 9 y verso 9. Dice así. Una vez más, quiero recalcar. Reina Valera hicieron un tremendo trabajo, muy bueno, pero no fue perfecto. Por eso tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. En el verso 9, perdón, en el verso 10, dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y usted se paró un momentito. Esto no concuerda. Va a destruir los carros y los caballos y los arcos, y entonces hablará paz. ¿De qué está hablando? Realmente en el original lo que dice es esto: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y el arco de guerra será quebrado, y hablará paz a las naciones. Un arco habla paz a las naciones. ¿De quién está hablando entonces? Está hablando del Señor Jesús, ¿correcto? Dice, y hablará paz a las naciones, y su reino será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces, no está hablando de un arco, está hablando de una persona, ¿correcto? La palabra en hebreo es la palabra keshesh, que significa arco de guerra. Lo que Dios está diciendo es, en estos últimos días, yo no voy a destruir la tierra. Lo que yo voy a hacer es que voy a traer nubes sobre la tierra. Y cuando mi arco esté en las nubes, lo veré y no destruiré la tierra. Entonces, el Señor viene en las nubes, en estas nubes. Cuando Él vea su arco, al Señor Jesús, la vida en estas nubes, no va a destruir la tierra. Eso es lo que quiere decir. Entonces ahora vemos en qué nubes va a venir. En Hebreos capítulo 12 y verso 1. Hebreos capítulo 12 y verso 1. Dice de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, queridos hermanos, cuando Dios traiga nubes sobre la tierra y vea su arco en las nubes, no va a destruir la tierra. En estos últimos días, lo que Dios está haciendo es que está trayendo nubes. Y nosotros somos las nubes. Cuando el proceso de regeneración se haya terminado en nosotros, la plenitud de la vida de Jesús será vista una vez más en nosotros. Y Él verá su arco en las nubes y no va a destruir la tierra. Entonces, la Biblia dice que Él viene con las nubes y en las nubes. ¿Okay? La palabra dice, es Cristo en dentro de vosotros, que la esperanza de gloria.
Estamos entonces caminando a la culminación del plan y propósito de Dios. Estamos no solamente recibiendo la gracia de Dios para que la obra sea terminada en nosotros, sino que estamos siendo circuncidados de todo arrastre terrenal que podamos tener, simplemente porque carne y sangre que no pueden heredar el reino de los cielos. No importa cuán bautizado en el Espíritu Santo esté, no importa cuánto hable en lenguas, no importa cuánto predique, no importa, carne y sangre no puede entrar en el reino de los cielos. No puede, heredar el reino de los cielos. Mientras tanto, en el reino de los cielos tenemos una multitud mixta. Tenemos niños pequeños y tenemos niños ya adultos. Y Dios hace una separación no porque ame a unos más que a otros, simplemente porque hay un delegado o hay una responsabilidad que Él ha puesto sobre aquellos a quienes ha invertido más. ¿Sí me doy a entender? Entonces aquí estamos, queridos hermanos, al fin de la edad en que Dios va a terminar todo y va a tener un pueblo que va a estar reinando y gobernando con Cristo. Ahora, Dios no está haciendo esto simplemente porque somos los preferidos de Él, sino porque hay toda una creación que Él va a redimir. Lo que Dios está haciendo no es simplemente para nosotros y no es simplemente para mostrar su gracia y su poder, sino porque hay una creación que Dios quiere redimir. En el libro de Isaías, capítulo 40 ahí denme un segundo. Gloria al Señor que están los hermanos aquí, porque ya son 4 veces, ¿ok? En el libro de Isaías, estaba orando para que llegara más temprano. Está bien. En el libro de Isaías, capítulo 43, vamos a entender. Dios termina todo en 3. Es el número de completación divina. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la plenitud de la deidad. Están en lo natural el Padre, la Madre y los hijos. Cuando los hijos se casan, esa es otra familia. ¿Ok? Dios termina todo en 3. Dice en Isaías capítulo 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre, los que van a exhalar, los que van a manifestar la plenitud de la naturaleza de Dios. Todos los llamados de mi nombre, note, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es un proceso a través del cual vamos. Cuando Dios creó a Adán, la Biblia dice que Adán, aun cuando Dios no había soplado sobre Adán el soplo de vida, Adán era considerado como una bestia. No tenía el Espíritu de Dios. Si usted lee cuidadosamente, la Biblia llama hombre a Adán cuando Dios sopla sobre Adán. Viene a ser un alma viviente, ¿correcto? Ahora, ¿qué era Adán antes de ser un alma viviente? Una alma muerta, ¿correcto? Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Adán, note que la Biblia dice, Dios formó al hombre, no creó al hombre, formó al hombre, le dio forma de andar en el Espíritu, porque la vida de Dios estaba dentro de Adán. ¿Sí me doy a entender? Dios primeramente creó a Adán junto con toda su creación. Cuando Dios sopla sobre Adán, Adán viene a ser el primer ser que tiene un alma viviente. Adán nunca progresó a ser un espíritu vivificante porque falló a Dios, pero Dios sabía que iba a fallar. Y por eso hubo un cordero inmolado desde antes de la creación del mundo. Note algo muy interesante. Y es que cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, hay
hay un precio que está en letras pequeñas. ¿Y por qué digo yo así? Primeramente, Dios conocía que el hombre iba a fallar. Y por tanto había un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Había un precio para redimir una vez más al hombre, ¿correcto? Al mismo tiempo, hay un precio que el hombre tiene que pagar para cambiar de carnal a espiritual, de alma viviente a espíritu que vivificante. Entonces, hay un precio, hubo un precio tanto para Dios como para nosotros. Dios crea, forma y hace o forja. Entonces, el proceso en el cual nos encontramos es para Dios formar, para Dios hacernos semejante a su gloria. Entonces, Dios va a traer un cuerpo de hombres y mujeres que van a manifestar la plenitud del Dios invisible en estos últimos días y van a libertar la creación de Dios que está sujeta a vanidad, sujeta a corrupción. La va a libertar a través de estos hijos. Y lo que Dios está haciendo con nosotros no es simplemente para nosotros, sino para toda su creación. En Isaías capítulo 46 y verso 13 dice de esta manera. Isaías 46, verso 13. Isaías 46, verso 13 dice: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Vamos a entender lo que la Escritura nos está diciendo aquí. Haré que se acerque mi justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Dice que Cristo ha sido hecho para nosotros, ¿qué? Justicia, sabiduría. Dios está diciendo, voy a acercar un pueblo a mí. Haré que se acerque mi justicia. Y mi salvación no se detendrá. La Biblia dice que Dios pondrá salvación en Sión, ¿correcto? Y pondré salvación en Sión para Israel. Mi gloria es la corrección, es la traducción correcta. Todo lo que Dios está haciendo es porque ama su creación, ama su mujer y la va a redimir. Va a traer un grupo de hombres y mujeres, de hijos que habrán crecido a la perfección y estarán en la primera resurrección para entonces entregar a ellos el cometido o la carga de libertar toda la creación de Dios. Amén. Esto es lo que Dios tiene en mente. Regresando ahora a Génesis 9, vamos a terminar diciendo de esta manera. Génesis 9, verso 13. Dice, mi arco. Una vez más, hemos visto que en Zacarías 9 dice que el arco es quebrado, significa que el Salvador pierde su vida, ¿correcto? Pero dice que tendrá un reino eterno. Entonces está hablando del Señor Jesús, dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará que el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces, Él viene en las nubes, pero nosotros somos ¿qué? Las nubes. Amén.